La última noche en la cabaña del trailero. ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero contarles algo que me ha pesado por años. Algo que no cualquiera puede entender si no ha vivido la carretera como yo. Me llamo Ramón Aguirre. Tengo 62 años y fui trailero por más de 30. Ahora estoy retirado, pero la carretera nunca me dejó ir del todo. A veces me despierto con el sonido de un motor que ya no existe, con el peso de una carga que ya no transporto. Y hay noches en las que no duermo, porque lo que me pasó aquella última noche en la cabaña sigue persiguiéndome. Antes de ser trailero, trabajaba en una fábrica, matándome en turnos dobles para pagar las cuentas, pero el dinero nunca era suficiente. Las deudas crecían como mala hierba, y la desesperación me obligó a buscar otra salida. Un día me ofrecieron manejar un tráiler, buena paga. Decían, lo que no me dijeron era todo lo que perdería en el camino: tiempo con mi familia, salud, tranquilidad. Pero acepté, y así empezó mi vida en la carretera. La historia que les voy a contar ocurrió cuando aún trabajaba. Salí del pueblo de Valle de Bravo con un cargamento de acero. Era una ruta conocida, pero esa noche algo cambió. El destino era Monterrey, pero nunca llegué como lo había planeado. En medio del camino, me detuve en una cabaña de descanso para traileros, un lugar que parecía inofensivo, pero que escondía algo que jamás olvidaré. Escuchen bien lo que les voy a contar, porque lo que vivió esa noche no fue un simple susto. Fue algo que cambió mi vida para siempre, y hoy, ya retirado, decido hablar de ello. El tablero del camión parpadeaba con la luz tenue del velocímetro. Eran las 2:37 de la madrugada. Llevaba casi 10 horas manejando sin parar, y el cansancio me estaba ganando. La carretera se extendía frente a mí como una serpiente negra, iluminada apenas por los faros del camión. No había otros vehículos a la vista, solo yo, la carga y el silencio abrumador de la madrugada. Pasé una curva cerrada, y a lo lejos, vi una estructura de madera a un lado de la carretera. Era una cabaña de descanso para traileros. No eran muy comunes, pero cuando las encontrabas, agradecías la oportunidad de estirar las piernas y cerrar los ojos un rato. Sin pensarlo 2 veces, encendí las direccionales y me orillé. El motor rugió una última vez antes de apagarse. Me bajé del tráiler y sentí el aire helado de la madrugada pegarme en el rostro. La cabaña se veía vieja, abandonada, pero aún tenía un par de bancas de madera en el porche. Me acerqué, abrí la puerta y me encontré con un interior oscuro, con un leve olor a humedad y madera podrida. Había una mesa de madera con algunas sillas rotas y en una esquina, un catre que parecía haber sido usado recientemente. Me dejé caer en una de las sillas y solté un largo suspiro. El cansancio pesaba sobre mis hombros, y aunque el lugar no era cómodo, al menos podía descansar un poco. Me pasé las manos por la cara y miré hacia la puerta entreabierta. La carretera estaba desierta, nadie en kilómetros a la redonda. Entonces, un ruido seco rompió el silencio. Algo se movió en la parte trasera de la cabaña. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Seguro es un animal, me dije, pero la sensación de que no estaba solo comenzó a crecer dentro de mí. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta trasera. Al abrirla, el aire gélido me golpeó de nuevo, y la luna iluminó un patio descuidado lleno de maleza. De repente, vi algo moverse entre los árboles, una figura alta que se deslizaba con movimientos inhumanos. Sentí el pánico atenazarme el pecho. Volví a la cabaña de un salto y cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía con furia. Me apoyé en la mesa, tratando de calmarme. Fue entonces cuando escuché un sonido justo detrás de mí, una respiración pesada, profunda. Giré en seco, y mi sangre se heló. Algo estaba en la cabaña conmigo. Intenté correr hacia la salida, pero un golpe seco me lanzó contra la pared. Sentí un dolor agudo recorrer mi espalda. A ciegas me levanté y corrí hacia el tráiler. Mis pasos tropezaban con la tierra húmeda. Subí, encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. Los faros iluminaron el camino y, por un instante, vi aquella silueta alta de pie junto a la cabaña.
No tenía rostro, solo una piel oscura y agrietada. Se quedó ahí, mirándome mientras huía. Manejé sin detenerme hasta que amaneció. No supe cómo llegué a Monterrey, pero cuando lo hice, supe que jamás volvería a esa cabaña. Desde esa noche, dejé de tomar rutas nocturnas siempre que pude. No podía dormir en cabañas de descanso. Y aunque los años han pasado, aún despierto sudando frío, con la sensación de que algo me observa en la oscuridad. Esta fue la historia de mi última noche en la cabaña del trailero. Si algún día están en la carretera y ven una cabaña solitaria, sigan de largo. No cometan el mismo error que yo. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse y darle like. Ahora, pónganse cómodos y escuchen con atención, porque esta es la historia de la última noche en la cabaña del trailero, el último café en la central de trailers. ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar una historia que me marcó de por vida. Una historia que sigue atormentándome incluso ahora que ya estoy retirado. No es fácil hablar de esto, pero creo que es momento de sacarlo a la luz. Me llamo Salvador Montes, tengo 61 años y fui trailero por más de 30. La vida en la carretera no es para cualquiera. Es una existencia dura, solitaria y llena de peligros. Pero yo no tenía opción. Las deudas me estaban ahogando y necesitaba dinero rápido. Antes de manejar un tráiler, tenía una pequeña tienda de refacciones en Tuxpan, Veracruz. Todo iba bien hasta que llegaron los problemas financieros y tuve que venderlo todo. Cuando un viejo amigo me ofreció un trabajo en el transporte de carga, acepté sin pensarlo 2 veces. Durante décadas recorrí el país de punta a punta, viviendo noches de fatiga, adrenalina y peligro. Pero ninguna experiencia fue tan aterradora como aquella última vez que paré en la central de trailers. Un lugar que parecía inofensivo, pero que escondía un horror que hasta el día de hoy no puedo explicar. Si les gusta lo que escuchan, denle like, suscríbanse y acompáñenme en este relato, porque esta es la historia de El último café en la central de trailers. Esa noche venía de Xalapa con una carga de maquinaria pesada. Mi destino era Monterrey, y aún me faltaban muchas horas de camino. El reloj marcaba las 2:45 de la madrugada, y el cansancio empezaba a hacer estragos en mi cuerpo. La carretera estaba vacía y cada vez más oscura. Sabía que necesitaba un descanso, aunque fuera solo para tomar un café y estirar las piernas. Fue entonces cuando vi las luces de la central de trailers a la distancia. No era la primera vez que paraba ahí. Era un punto conocido entre los camioneros para tomar un respiro antes de continuar el viaje. Tenía una cafetería modesta, unas cuantas bombas de gasolina y un estacionamiento amplio donde los conductores podían dormir unas horas antes de seguir su camino. Aparqué mi tráiler y bajé, sintiendo el aire frío de la madrugada en mi rostro. La cafetería tenía las luces encendidas, pero algo se sentía diferente. Había algo en el ambiente que me puso la piel de gallina. Sin embargo, el sueño y el cansancio me ganaban. Decidí ignorar esa sensación y entré. No sabía que esa sería la peor decisión de mi vida. El tintineo de la campanilla resonó cuando empujé la puerta de la cafetería. Esperaba encontrarme con otros traileros, como era habitual, pero el lugar estaba extrañamente vacío. Solo había una mesera en la barra, una mujer de cabello recogido que limpiaba un vaso con lentitud. Sus ojos se alzaron apenas un segundo antes de bajar la mirada de nuevo. Me senté en la mesa junto a la ventana, desde donde podía ver mi tráiler estacionado en la penumbra. El silencio dentro del lugar era sofocante, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo exterior. La mesera se acercó y dejó un menú en la mesa sin decir una palabra. La miré con atención. Tenía un rostro inexpresivo, como si estuviera atrapada en una rutina mecánica. «Un café negro, por favor», pedí, intentando romper la tensión. Ella asintió y se alejó, desapareciendo en la cocina. Me quedé solo, escuchando el sonido lejano del viento afuera. Pasaron minutos,
y la sensación de incomodidad aumentó. Algo en ese lugar no estaba bien. Cuando la mesera regresó con mi café, lo puso frente a mí y en un murmullo casi imperceptible, dijo algo que me hizo estremecer. «No estás solo aquí». La taza tembló en mis manos. La miré, esperando una explicación, pero ella ya había dado media vuelta y se alejaba de nuevo. Algo me decía que aquella noche estaba lejos de ser un simple descanso en la carretera. Tomé un sorbo del café, tratando de calmar los nervios que empezaban a aflorar. La bebida estaba caliente, demasiado caliente, y su sabor amargo me dejó una sensación extraña en la boca. Miré alrededor, buscando algo que pudiera darme una pista sobre lo que estaba pasando, pero todo parecía estar en su lugar, demasiado normal para lo que comenzaba a sentir. Las luces de la cafetería parpadeaban intermitentemente, como si quisieran apagarse, pero algo las mantenía encendidas, al igual que el pequeño ventilador que giraba lentamente sobre mi cabeza, soplando aire tibio que no ayudaba a aliviar la tensión. La mesera no regresó, pero su mensaje resonaba en mi mente. «No estás solo aquí». ¿A quién se refería? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? El sueño ya no era lo que me urgía. Ahora era la necesidad de entender lo que sucedía a mi alrededor. Decidí dar un vistazo más a fondo a la cafetería, tratando de encontrar algún indicio, alguna respuesta. Pero lo que encontré me heló la sangre. Al fondo, en la esquina opuesta a la entrada, había una puerta que nunca antes había notado. Estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así sin querer, pero lo más extraño fue lo que vi a través de la rendija. Sombras que se movían, figuras humanas que no deberían estar allí. No me atrevía a mirar directamente, pero las figuras no dejaban de moverse, como si estuvieran esperando a que algo sucediera. Apreté los puños sobre la mesa, tratando de mantener la calma, pero mi respiración se aceleraba sin control. El café ya no me parecía tan apetitoso. El lugar estaba cambiando, transformándose en algo que no podía comprender, y algo me decía que no debía quedarme allí ni un segundo más. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la salida, con la esperanza de que todo fuera una mala jugada de mi mente cansada. Sin embargo, al cruzar la puerta, algo me detuvo. La voz de la mesera, más cerca de lo que esperaba, me alcanzó antes de que pudiera dar un paso. «No hay salida, Salvador». Me giré bruscamente, pero no había nadie a la vista. No pude verla, pero sabía que me había oído. La incertidumbre me invadió y el miedo, ese miedo antiguo que los camioneros conocemos bien, se apoderó de mí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabía ella sobre mí? ¿Cómo podía saber mi nombre? El aire fresco de la madrugada me golpeó en el rostro cuando salí de la cafetería, pero no me calmó. Algo estaba definitivamente mal. Mi tráiler estaba allí, estacionado en su lugar, pero la oscuridad que lo rodeaba se sentía densa, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Miré al horizonte, buscando algo que me indicara que aún estaba en la misma realidad, pero las estrellas parecían haberse desvanecido. De repente, escuché un sonido que me paralizó. Un ruido lejano, como el rugido de un motor, pero que no venía de mi tráiler. Giré la cabeza buscando la fuente del sonido, pero no vi nada. El motor siguió resonando, cada vez más fuerte, acercándose más y más. La carretera vacía no ofrecía explicación alguna. La única respuesta que podía dar mi mente era que estaba escuchando algo que no debía escuchar. Me di vuelta para regresar al tráiler, decidido a salir de allí cuanto antes. Pero antes de llegar a la puerta, algo me detuvo. Frente a mí, en el centro del estacionamiento, apareció una figura. Era un hombre de pie, con la mirada fija en mí, pero con una presencia que me heló por completo. Su rostro no tenía detalles, solo una masa de oscuridad que parecía absorber la luz que lo rodeaba. La figura no dijo nada, pero su presencia era abrumadora. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, atrapado entre el miedo y la confusión. Finalmente, el hombre levantó una mano, señalando algo hacia el horizonte,
algo que no podía ver, pero que sentí profundamente en el pecho, como si esa señal me estuviera llevando hacia lo inevitable. En ese momento, todo cambió. Las luces de la cafetería se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad total. El motor del tráiler rugió una vez más, pero ahora sonaba como si viniera de todos lados, rodeándome. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Todo lo que conocía se desmoronaba. De repente escuché la misma voz de la mesera, esta vez mucho más cerca de mi oído, como si estuviera a mi lado. No puedes irte, Salvador. Ya estás atrapado aquí, con nosotros. Las historias que nadie cree en la cantina de Trailero. Hola, raza de YouTube. Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a contar una historia que muy pocos creerán. Pero los que hemos vivido la vida de trailero, sabemos que en la carretera hay cosas que no se pueden explicar. Me llamo Ramón Gallardo, tengo 42 años y llevo más de una década recorriendo los caminos de México. Pero antes de meterme a este oficio, mi vida era muy diferente. Hace unos años, yo no era trailero. Tenía un pequeño negocio de refacciones en mi pueblo, Santa María del Oro, Nayarit. Pero la crisis pegó fuerte y las deudas me comieron vivo. Presté dinero, vendí lo poco que tenía y aún así no alcanzaba. La desesperación me hizo tomar decisiones que no debía. Me metí con la gente equivocada y cuando todo salió mal, me vi en la obligación de desaparecer por un tiempo. No podía quedarme en mi pueblo, así que acepté el primer trabajo que encontré: manejar un tráiler. No es una vida fácil. Pasas días sin dormir bien, comiendo en cualquier fonda de mala muerte, aguantando la soledad y los peligros del camino. Pero el dinero era bueno y las ruedas nunca se detienen. Así que aquí estoy, 10 años después, recorriendo las carreteras sin saber si regresaré entero. Ahora, lo que voy a contarles me ocurrió hace 3 meses. Me habían dado un encargo en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tenía que llevar una carga de maquinaria hasta Hermosillo, Sonora. Un trayecto largo, pero nada que no hubiera hecho antes. La noche en que salí, algo se sentía raro. El aire estaba pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Conduje toda la tarde sin problemas. Pero al caer la noche, me encontré con un viejo trailero en una gasolinera. Se notaba que llevaba años en la carretera, con las manos arrugadas y la piel curtida por el sol. Me miró serio y me dijo: si vas a tomar la carretera 54, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. No le di mucha importancia. Viejas leyendas de los caminos hay muchas, y uno aprende a ignorarlas. Pero esa noche, al llegar a un tramo despoblado entre Zacatecas y Saltillo, algo extraño sucedió. Vi luces a lo lejos, como si hubiera un accidente. Había un camión volcado y alguien haciéndome señas para que me detuviera. Algo en mi pecho me dijo que no lo hiciera. Recordé las palabras del viejo. Así que, en lugar de frenar, pisé el acelerador. Cuando pasé de largo, miré por el retrovisor y lo que vi me heló la sangre. El supuesto accidentado no era un hombre. Su figura se deformó en algo imposible de describir. Sus extremidades parecían alargarse y moverse de una forma que iba contra toda lógica. Seguí manejando sin mirar atrás, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. La carretera se extendía infinita y silenciosa, hasta que el ruido del motor fue interrumpido por algo más. Un golpe seco en la caja del tráiler. Algo, o alguien, había caído en la parte trasera. Acelerando, el velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora y, aún así, los golpes continuaban, cada vez más fuertes, como si quisieran abrir la puerta de la caja. Miré por los espejos laterales, pero la oscuridad tragaba todo. Sentía el sudor frío resbalando por mi frente. De repente, un chillido agudo resonó en el aire. No era humano. Era un sonido gutural, que pareció perforar mis oídos y sacudir cada fibra de mi ser. Sujeté el volante con fuerza, con la boca seca y la piel erizada. Entonces, sin previo aviso, el camión se estremeció como si algo gigantesco lo hubiera golpeado.
El volante se puso duro y la dirección comenzó a fallar. Sentía que algo quería sacarme del camino. Los faros iluminaron un puente viejo, angosto, sin barandales. Si me salía sería mi fin. Recordé la navaja que guardaba en la guantera. Con una mano temblorosa, la tomé y la abrí. Si esto es lo que quiere, que venga, murmuré para mí mismo. De pronto, un golpe final hizo que la caja se abriera de golpe. Algo saltó desde adentro y cayó sobre el cofre. Era una figura grotesca, una amalgama de cuerpos que se retorcían y se fusionaban en una forma imposible. Ojos sin párpados me miraban fijamente, bocas abiertas exhalaban un aire pestilente. Con un grito de desesperación, solté el volante y clavé la navaja en la carne deforme frente a mí. La criatura soltó un alarido y desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. De inmediato, la dirección volvió a la normalidad. Pude recuperar el control del camión justo antes de llegar al puente. Conduje sin detenerme hasta ver las luces de la próxima ciudad. Al llegar a la cantina de traileros, bajé, tembloroso, pidiendo un trago fuerte. Al contar lo que había pasado, los viejos traileros se miraron entre ellos y uno me dijo: «Eso que viste, compadre, es lo que se lleva a los que se atreven a parar. No eres el primero en vivirlo, y no serás el último». Desde aquella noche, evito esa carretera, pero en cada viaje, sigo sintiendo que algo me observa en la oscuridad, esperando que me detenga. Y así, amigos de YouTube, terminamos esta historia. Digan en los comentarios si creen en lo que les conté, o si han vivido algo parecido. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, en la carretera hay cosas que es mejor no ver. La cabaña en el cruce de caminos. ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar una historia que me ha perseguido desde que colgué las llaves del tráiler. Ya no estoy en la carretera, pero hay cosas que simplemente no se pueden olvidar. Y esta es una de ellas. Me llamo Ernesto Rivas. Tengo 58 años y fui trailero por más de 3 décadas. La carretera fue mi hogar, mi refugio y también mi condena. No cualquiera aguanta esta vida. Días sin dormir, peligros en cada curva y el constante peso de las deudas. Porque sí, yo no me hice trailero por gusto. Me hice trailero porque no tenía otra salida. Antes de subirme a un tráiler, trabajaba en un taller mecánico en Veracruz. Tenía un sueño: abrir mi propio negocio. Pero la vida no siempre te deja cumplir lo que quieres. Una mala inversión, un par de deudas acumuladas, y de pronto estaba ahogado en problemas. Un día, un amigo me habló de un trabajo en el transporte de carga. Riesgoso pero bien pagado, me dijo. Yo no lo dudé. Subí a un tráiler y no me bajé hasta que mi cuerpo ya no pudo más. La historia que voy a contarles ocurrió cuando llevaba una carga de autopartes desde Tampico hasta la Ciudad de México. Un trayecto conocido, pero esa noche algo me llevó por un camino diferente, algo que no estaba en el mapa y que no debía haber tomado. Si les gusta lo que escuchan, denle like, suscríbanse y acompáñenme en este relato, porque esta es la historia de la cabaña en el cruce de caminos. Salí de Tampico con la carga asegurada y los documentos en regla. El reloj marcaba las 10:15 de la noche. La carretera estaba tranquila con pocos vehículos en el camino. Siempre me gustó manejar de noche. Menos tráfico, menos calor, pero también más peligro. Pasé Ciudad Valles sin problemas y tomé la autopista hacia San Luis Potosí. Todo iba bien hasta que vi las luces rojas de una patrulla más adelante. Reduje la velocidad y, conforme me acercaba, noté que estaban desviando el tráfico por una ruta alterna. Bajé la ventana y el oficial me hizo señas. «Hay un accidente adelante, jefe. Tiene que tomar el cruce de caminos a la derecha. Conduce por unos 20 kilómetros y regresará a la autopista». No tenía muchas opciones. Asentí con la cabeza y giré el volante hacia la desviación. El camino era más angosto y no estaba bien iluminado. Solo mis faros rompían la oscuridad. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. Me concentré en la carretera,
pero pronto noté que el ambiente cambiaba. La niebla comenzó a espesarse de manera inusual. Era como si de un momento a otro hubiera entrado en otro mundo. Miré el GPS, pero la señal se había perdido. No había señales de tránsito ni indicaciones claras. Fue entonces cuando lo vi. Una estructura de madera a un lado del camino. No estaba en el mapa, pero algo en mi interior me hizo detenerme. Apagué el motor y bajé del camión. La cabaña era pequeña, con ventanas cubiertas de suciedad y una puerta entreabierta. Había algo extraño en ella, algo que me decía que no debía acercarme, pero también sentía que no tenía otra opción. Di un paso adelante y el aire se volvió más frío. Respiré hondo y empujé la puerta. Lo que vi adentro me heló la sangre.